Epicentro 1, CMI. Economía logra su mayor crecimiento en 22 años, revela el DANE. Gran recuperación en último trimestre de comercio, industria, construcción y entretenimiento. Gran repunte de manufacturas, revelan industriales. La economía crecerá este año más del 7%, asegura el presidente. Ministro de Hacienda prevé continuidad de gran crecimiento. Evacuación masiva en Guayabetal, envía al llano por deslizamientos. El concesionario no cumple, dice alcalde de Villavicencio. Alerta en el país por fuertes lluvias. A interrogatorio concesionario de Mintic. Decenas de menores vinculados a delitos. Hablan mujeres islámicas en Bogotá. Talibanes anuncian perdón en Afganistán. Ex vicepresidente Humberto de la Calle responde al expresidente Uribe. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La economía colombiana comenzó a superar la crisis desatada por la pandemia. El DANE reveló que en el segundo trimestre del año el país alcanzó su mayor crecimiento en 2 décadas. Entre abril y junio, la economía creció por encima del 17%. Las cifras reveladas hoy por el DANE confirman la tendencia a la recuperación de la economía en los últimos meses, y es que mientras en el 2019 el Producto Interno Bruto apenas crecía por encima del 3,1% y en 2020 se desplomó en medio de la pandemia a un menos 15,7%, para el periodo abril-junio del 2021 el crecimiento fue de 17,6%. Es el crecimiento más alto de la serie trimestral que tiene el DANE, que se construye a partir de 1999. Por sectores, el crecimiento de la economía arrojó un mayor impulso de las actividades de entretenimiento con 83,8%. El comercio creció más de 40,3%, mientras que la industria un 32,5%. Según el director del DANE, en el segundo trimestre del año incluso pudo ser mejor el desempeño económico. Sin embargo, este balance del 0,4% se vio afectado por las afectaciones del paro nacional. El DANE reveló que otros sectores como el de la construcción, por ejemplo, tuvieron notable recuperación si se tiene en cuenta que el PIB de ese sector creció 17,3% en el segundo trimestre del año, mientras que hace exactamente un año se reportaba una caída histórica de menos 36,9%. Al comparar con algunos países de la región, la economía colombiana es la segunda en crecimiento, de acuerdo con el reporte de junio de este año, con un 14,5%, solo superada por Chile con 20,1% y mayor a lo registrado en República Dominicana, Brasil, Costa Rica y Paraguay. El DANE también estimó que el crecimiento económico de Colombia entre enero y junio acumula ya un 8,8%. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La gran recuperación de la economía en el segundo trimestre estuvo liderada por el comercio, la industria, la construcción y el entretenimiento. Los principales gremios económicos del país recibieron con satisfacción los resultados del desempeño del Producto Interno Bruto revelados por el DANE y correspondientes al segundo trimestre del año. En un comunicado, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que es la mejor noticia en materia económica desde el inicio de la pandemia. La ANDI destacó especialmente el crecimiento de más del 32% de la producción industrial en el segundo trimestre. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, destacó el muy buen desempeño obtenido, especialmente en la construcción de vivienda entre abril y junio. Del sector de construcción de edificaciones, un resultado muy destacado, 15,9%. Definitivamente esto ratifica que hablar de construcción es hablar de reactivación. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, dijo que este desempeño de la economía ratifica el inicio de la recuperación de sectores muy golpeados por la pandemia, como el de los restaurantes. Cabal manifestó que el resultado revelado hoy por el DANE influirá muy positivamente en la confianza de los consumidores y en la posibilidad de reactivar muchos más negocios. Para los gremios económicos, el crecimiento de la economía es fundamental para comenzar a recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.
Por su parte, el presidente Iván Duque indicó que la cifra de crecimiento de la economía registrada en todo el primer semestre del año permite prever que el repunte de la actividad productiva superará el 7%. Durante una ceremonia militar con motivo del 93 aniversario del Batallón Guardia Presidencial, el presidente Iván Duque destacó las cifras positivas que reportó el DANE sobre el crecimiento económico del 17,6% del país entre abril y junio de este año. Y que este crecimiento nos motive para que en lo que nos queda del año, tercero y cuarto trimestre, logremos que nuestra economía crezca por encima del 7%, recuperando empleos, cerrando brechas y abriendo también oportunidades. El mandatario señaló que este inesperado buen comportamiento es motivo para seguir trabajando muy duro por la reactivación económica del país. Por eso, estos resultados de hoy son la demostración de la reactivación segura y que tenemos que perseverar en ella. Pero también llegan momentos donde la vacunación masiva como propósito también se consolida. Duque señaló que los objetivos de crecimiento están acompañados por una agenda social en favor de los más vulnerables del país. Y el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destacó las cifras de crecimiento de la economía colombiana, las cuales, según dijo, superaron las proyecciones del equipo económico del gobierno. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, los resultados entregados por el DANE en materia de crecimiento son históricos y refleja el buen momento de la economía nacional. La tendencia se mantendría para el segundo semestre del año en sectores claves como el comercio, la industria y la construcción. A ello se suma el consumo. Vemos una tasa de crecimiento muy importante en el consumo de los hogares. Eso significa que hay un proceso de reactivación también desde el comercio. Una tasa de crecimiento de doble dígito en exportaciones y también en la inversión. El funcionario reveló que las tasas de crecimiento ya superan el PIB potencial de 2019. Que el nivel de Producto Interno Bruto del año 2021 para el primer semestre ya es superior al nivel de Producto Interno Bruto de la del año 2019. El ministro Restrepo señala que Colombia tendrá una de las mejores tasas en materia de crecimiento en Latinoamérica. Hay una grave emergencia en Guayabetá, el municipio de Cundinamarca, debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. La amenaza de deslizamientos obligó a evacuar a más de 200 personas. Los organismos de rescate acompañan a las familias damnificadas. A esta hora, en la vía al llano, hay pasos intermitentes en al menos 3 puntos críticos. Este es el momento exacto en el que una edificación se desprendió de una imponente montaña en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. En esta zona conocida como Perdices se presentaron deslizamientos de tierra que debilitaron las estructuras de al menos 45 viviendas. En este punto fue necesario evacuar a las familias con el fin de evitar una tragedia. Hemos tenido que reubicar de aquí alrededor de unas 240 personas, más o menos son unas 45 familias en este momento. Dramáticos son los relatos de los habitantes de esta zona en Guayabetal, azotados por esta nueva ola invernal. Después de esto nos quedamos sin casa. Tengo una niña y mi mamá y no sé nada. Que teníamos que evacuar y ya eso está por dentro todo averiado, todo. Estamos que sudamos pero de nervios. Estoy aquí en Guayabetal, necesito ayuda para mis hijos y para mí, que a ver quién nos colabora. Familias que tendrán que pasar la noche fuera de sus hogares ante el inminente desprendimiento de tierra de esta montaña ubicada a un costado del Río Negro. Unos albergues que hemos improvisado aquí en la zona del centro del casco urbano, en los salones comunales especialmente, ahí los estamos reubicando de manera provisional. Otro drama viven los conductores que se desplazan por la vía al llano, pues los múltiples deslizamientos de tierra han ocasionado cierres de hasta 15 horas de esta importante vía. Lo más caótico ha sido el kilómetro 44, el 58 y el 66. Llevamos 12 horas prácticamente acá parados, tenía que llegar a trabajar esta mañana y pues desafortunadamente no logramos llegar. Claro, afectadísima porque yo vengo con un bebé, no nos dijeron en ningún momento que la vía la iban a cerrar. El pronóstico climatológico no es positivo para esta zona del país.
Aún se esperan algunas lluvias importantes que se pueden dar en la región Orinoquía. El gobernador de Cundinamarca aseguró que son al menos 12 municipios en alerta en el departamento. A través del helicóptero ambulancia, a través de helicópteros de la policía y de diferentes medios para poder brindar una ayuda inmediata a las familias que en este momento dejaron sus hogares. Ante las fuertes precipitaciones, una gigantesca roca cayó en el kilómetro 58 justo cuando pasaba este vehículo particular. Les cuento que me cayó una piedra de más de 8 o 10 toneladas sobre mi camioneta. El conductor de la camioneta se salvó milagrosamente de morir. Tras los continuos cierres de la vía al llano, el alcalde de Villavicencio, Felipe Hartman, pidió al gobierno revisar el cumplimiento de lo pactado con el concesionario de la vía, la firma Coviandina. Ante un nuevo cierre de la vía Bogotá-Villavicencio debido a la caída de piedra y lodo en los kilómetros 58 y 66 que taponaron el carreteable, el alcalde de Villavicencio pidió de manera urgente revisar el contrato con la concesionaria vial. Urgente que se analice cualquier tipo de posibilidad para renegociar una concesión que evidentemente no le deja sino recursos al concesionario e inestabilidad a nuestra región. El mandatario de la capital del Meta manifestó que la operadora vial no está garantizando el funcionamiento del carreteable. No podemos seguir siendo presa fácil de un concesionario irresponsable que prácticamente terminó generando estas dificultades relacionadas, excluyendo los puntos críticos a partir del contrato de concesión. El alcalde indicó que estos cierres dejan pérdidas millonarias y no permiten la reactivación económica de la región. Este fin de semana festivo, según datos de la Policía de Carreteras, se movilizaron por la vía Bogotá-Villavicencio 45.806 vehículos que pagaron más de 1.900 millones de pesos en peajes. El IDEAM reportó que las fuertes lluvias de las últimas horas en el centro y en el norte del país obedecen a la influencia de la temporada de ciclones que hay en el Mar Caribe. La entidad recomienda estar alerta por la intensificación de las precipitaciones. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en Bogotá y que han provocado incluso derrumbes en el piedemonte llanero están indirectamente relacionadas con el paso de ondas tropicales, como se observa en las imágenes satelitales del IDEAM. Este año hemos tenido el paso de varias ondas tropicales y además han tendido a moverse muy lentamente por el área colombiana. El IDEAM ha venido reiterando la recomendación para que los comités locales de emergencia estén atentos a los reportes climáticos, con especial énfasis en la vigilancia que debe haber sobre los cauces de los principales ríos para prever posibles inundaciones y nuevos deslizamientos. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llamó a interrogatorio al representante legal de Unión Temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, como parte de la investigación por presuntas irregularidades en un contrato suscrito con el Ministerio de las Comunicaciones en el que se descubrió la falsificación de un documento de garantía bancaria. La Fiscalía escuchará en diligencia de interrogatorio al representante legal de la Unión Temporal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, para que explique la contratación adelantada entre la firma y el Ministerio de las Comunicaciones para llevar Internet a las zonas apartadas del país, especialmente en regiones rurales. El contrato, que fue caducado por el gobierno el viernes, ha desatado un escándalo en el Ministerio de las TICs, dado que se conoció que un documento sobre la garantía bancaria del contratista fue falsificado y además el ministerio le entregó un anticipo de 70.000 millones de pesos a los empresarios. La Fiscalía ya inició con la investigación sobre la ruta de la contratación e incluso fuentes del caso explicaron que en 3 oportunidades investigadores del CTI estuvieron en el ministerio recolectando información. La diligencia de interrogatorio del representante legal de la Unión Temporal de Centros Poblados se adelantará este miércoles a las 10 de la mañana. Otro de los factores por el cual hay alarma es por una transferencia que los contratistas hicieron a una empresa en Estados Unidos por más de 50.000 millones de pesos. El abogado dice que ese dinero no se ha perdido. Esa plata está invertida en actividades propias del anticipo y así lo certificó la interventoría, dentro de un concepto que se llama legalización del anticipo, que es la verificación que los recursos que administraba una fiducia fueron destinados en actividades exclusivamente relacionadas con el contrato, es decir, la compra de equipos. La defensa de los contratistas analizan cuáles medidas adoptarán y, según explicó el abogado, podrían radicar una demanda contra la nación. Equipos, en su gran mayoría, que ya están instalados
ya que por lo menos 1.000 puntos se encuentran en funcionamiento. La Unión Temporal esperaba en esta semana terminar 500 puntos más, pero la circunstancia de la confirmación de la declaratoria de caducidad seguramente tendrá efectos en el cumplimiento de esa meta. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría empezaron a investigar las presuntas irregularidades presentadas en la suscripción del contrato y paralelamente ahora inicia un largo proceso jurídico entre el gobierno y los empresarios, dada la terminación anticipada del convenio. Un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía revela que en lo corrido de este año más de 3.000 menores de edad han sido detenidos por cometer algún tipo de delito. De acuerdo con el informe, este año 3.065 menores de edad, principalmente adolescentes, han sido aprehendidos por cometer delitos. Las conductas que han llevado a la detención de los menores son 27% por tráfico de estupefacientes, 17% por hurto y el 8% por porte ilegal de armas. Al ser menores de edad, ellos no enfrentan un proceso penal en la justicia ordinaria, sino en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es netamente restaurativa o educativa, con base en la Ley 1098 o el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Si la conducta es grave, en este caso, ejemplo, un homicidio, se priva de la libertad a este menor en un centro de atención especializados. Los expertos explican que los mayores de edad que instrumentalicen a los menores para cometer estos delitos sí pueden ser procesados penalmente. También pueden entrar a responder mayores de edad ante la justicia penal ordinaria cuando se ha utilizado a estos menores o se les ha instrumentalizado. Según el informe, una fracción de los menores vinculados con estos delitos vuelve a delinquir. En 2019, 2.172 adolescentes se convirtieron en reincidentes, en 2020 514 y en lo corrido de este año 117 menores de edad retomaron alguna actividad delictiva. El ministro de Defensa, Diego Molano, criticó el acuerdo de paz alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC e hizo una fuerte advertencia sobre los planes de expansión de las disidencias de la antigua guerrilla. Durante un debate sobre cultivos ilícitos en el Congreso, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el país no está en paz por la amenaza del narcotráfico y aseguró que se trata de una expectativa no cumplida del acuerdo con las FARC. El acuerdo de paz nos prometió que acababa con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Yo me acuerdo que a mí me dijeron eso en los debates y en las discusiones y en las votaciones. No se ha acabado, sino que por el contrario nos dejaron unas disidencias que pretenden ampliarlo. Y los planes de Gentil Duarte, y por eso Iván Mordisco, son pasar de casi 240 hombres a 8.000 en 10 años. ¿Cómo logran eso? A punta de narcotráfico. También aseguró que los mayores problemas de orden público que han causado desplazamientos y grandes sufrimientos a la población son consecuencia de enfrentamientos entre disidencias. Tenemos esta confrontación que afecta claramente la tranquilidad y la vida de los campesinos y realmente sería una amenaza a la consolidación. El ministro le dijo al Congreso que las embarcaciones con las que cuenta la fuerza pública no son suficientes para hacer el control territorial en el sur del país. Ahí estamos perdiendo la batalla. La estamos perdiendo en el Putumayo porque estos tipos están utilizando ese corredor para llevar el narcotráfico. Lo mismo sucede sobre el río Caquetá. Y cuando uno dice necesitamos recursos en seguridad para fortalecer la capacidad de nuestra armada en esos ríos, no es para la guerra, es para la consolidación. El ministro Diego Molano defendió la política de erradicación de cultivos y el plan para el eventual regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. El Instituto CROC, que es uno de los organismos que tiene como misión monitorear la implementación del acuerdo de paz con las FARC, dijo que la pandemia ha retrasado las dinámicas del Sistema Integral para la Paz. Noticentro 1 CMI conoció el pronunciamiento que el Instituto de la Universidad de Notre Dame le dio a la Corte Constitucional en el marco de una demanda que pide la ampliación del mandato de la Comisión de la Verdad. Advierten que la pandemia sí ha retrasado su trabajo y que a otras comisiones en el mundo se les amplió el mandato, pero CROC puntualiza que hay un retraso importante en la dinámica de la Jurisdicción Especial para la Paz como consecuencia de la suspensión de términos judiciales generada por la pandemia. No parece posible que el Tribunal para la Paz profiera una sentencia antes de que termine el mandato de la Comisión de la Verdad en noviembre de 2021.
hacen hincapié en que las decisiones que adopte la JEP no harían parte de los insumos para el informe final sobre el conflicto que se le encargó a la comisión que preside el padre Francisco de Rú. Kroc puntualiza que las condiciones para comparecer ante los órganos del Sistema Integral de Paz se vieron afectadas durante los primeros meses de la pandemia. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Uno de los voceros de las antiguas FARC y ex negociador de paz, Pastor Alape, aseguró que solo se puede aplicar la amnistía general planteada por el expresidente Álvaro Uribe a delitos políticos cometidos en el marco del conflicto. Según Alape, los representantes del Estado involucrados en el conflicto deben responder por crímenes de guerra y de lesa humanidad según el derecho internacional humanitario. Según Alape, el Acuerdo de Paz de La Habana y el Protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra establecen las reglas para una amnistía y para el reconocimiento de los delitos políticos solo para aquellas organizaciones alzadas en armas y firmantes de paz. Estas amnistías están contempladas para ser aplicadas a delitos, es decir, no están contempladas para aplicarse a delitos graves y representativos como los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para el ex negociador de paz, los agentes del Estado deben ser enjuiciados por la JEP para buscar sancionar a sus máximos responsables. Eso hace que el expresidente Uribe tenga que comparecer a la JEP para responder como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió la fuerza pública en el marco del conflicto armado. Esta comparecencia, según el vocero del Partido Comunes, busca especialmente atender el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y por su parte, destacados juristas advirtieron que la amnistía general propuesta en las últimas horas por el expresidente Álvaro Uribe no es viable jurídicamente. El expresidente Álvaro Uribe lanzó la propuesta en diálogo con el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú. Colombia va a necesitar una amnistía. Pero sobre su propuesta no hay consenso en el mundo jurídico. Las amnistías generales, como la que plantea el expresidente Uribe, están proscritas por el derecho internacional. La razón fundamental es que ese tipo de amnistías generales fueron utilizadas durante la segunda mitad del siglo XX, tanto en Centro como en Sudamérica, por los dictadores que iban abandonando el poder. Colombia no puede amnistiar graves. Colombia no puede amnistiar violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario. Una amnistía general que incluya crímenes de guerra y de lesa humanidad como falsos positivos o los secuestros sistemáticos de las FARC es hoy imposible frente al derecho constitucional colombiano. En Colombia las amnistías están previstas para los delitos políticos, no para los de mayor gravedad. León Valencia, amnistiado en 1994 como exmiembro del ELN, ve viable una amnistía en el contexto de un acuerdo de paz. Eso dicho por el expresidente Uribe, querría decir que él está dispuesto a someterse a una amnistía general. El ejército reportó la muerte en combate de alias Cipriano González, un excomandante de las FARC, quien recientemente anunció su rearme junto al grupo de alias Gentil Duarte, que adelanta su accionar delictivo en el suroriente del país. Mediante este video grabado en marzo, alias Cipriano había anunciado su regreso a las armas después de estar 4 años cumpliendo las tareas del acuerdo de paz. Trabajaremos sin descanso para reconstruir todas nuestras estructuras organizativas. Se dedica a las actividades criminales que estaba acostumbrado a hacer antes del acuerdo, es decir, a todo el que llaman el trabajo pseudopolítico organizativo de masas para constreñir a los pobladores de la región. Por la reactivación de las acciones armadas de alias Cipriano, el ejército inició la operación que en las últimas horas terminó con su muerte. El incremento del fenómeno de la extorsión que tenía azotado a toda la gente de la región, lo cual se nos había vuelto ya una queja muy sentida de la comunidad. Alias Cipriano estuvo 23 años en las antiguas FARC y llegó a ser parte del Estado Mayor del Bloque Oriental.
Las mujeres musulmanas colombianas mostraron su preocupación por el control político y militar que tomó el grupo talibán en Afganistán. Para ellas, lo más inquietante es el posible retroceso en los derechos alcanzados durante los últimos 20 años por las mujeres que ahora pueden trabajar, estudiar y participar en política. Las mujeres musulmanas colombianas pidieron al grupo extremista talibán que impulse en Afganistán una transición política sin violencia y siguiendo el ejemplo de otros países islámicos donde se respetan los derechos de las mujeres. Nosotros esperamos que ellos impulsen una transición política sin violencia, sin opresión y sin extremismo, que sigan el ejemplo de otros países islámicos en donde las mujeres son respetadas, ejercen su derecho a la educación, al trabajo y no deben ser vistas como incubadoras de combatientes, dado que las mujeres no somos un botín de guerra y no somos ciudadanas de segunda categoría. Como bien lo ha dicho nuestro mensajero de Dios, el creyente más perfecto es el del mejor carácter. Los mejores son los que tratan mejor a sus mujeres. Para Mariana Acevedo, directora de la Asociación Asalam de Mujeres Musulmanas, su principal preocupación es la posible destrucción de los proyectos de vida de las mujeres afganas por una distorsionada interpretación del Islam. Nos preocupa un poco la situación de haber llegado los talibaneses a Afganistán. ¿Por qué? Porque hace 20 años atrás existía mucha opresión hacia la mujer, no se respetaban los derechos que nos da la ley de Dios, sobre todo la ley islámica, en sentido de opresión, en sentido de que no las dejaban trabajar, estudiar. Les impusieron un traje que no es islámico, que se llama burka. Para nosotros eso no tiene ningún significado, no es el traje que nosotros utilizamos diariamente. Y ver toda esa situación que se veía 20 años atrás, y a raíz de que salieron ellos, y mientras que no estuvieron ellos en Afganistán, las mujeres se organizaron, comenzaron a estudiar, a trabajar, a utilizar su hijab como se debe ser, que ese es lo que yo utilizo y lo que yo tengo puesto se llama hijab. Ese es el traje islámico aceptado por el Islam. A pesar de que los voceros del nuevo Emirato Islámico prometieron respetar los derechos de las mujeres y permitirles que trabajen y estudien, eso sí, bajo la ley islámica hay muchas dudas. El hecho de que la llegada al poder haya sido por medios bélicos y no por medios democráticos hace que la gobernabilidad se haga desde el terror y el sometimiento. Por eso nosotras creemos que a lo que ellos llaman ley islámica son leyes del terror para mantener sometida a la población y a las mujeres. Si ellos realmente ponen en práctica el Corán y la tradición del profeta, veremos a mujeres empoderadas, educadas y socialmente iguales. Las mujeres musulmanas hicieron un llamado a la comunidad internacional para que sea veedora del futuro político de Afganistán y garanticen que las mujeres puedan construir libremente sus proyectos de vida. En otros temas, Colombia reportó una leve alza en los contagios con COVID-19 en el conteo de las últimas 24 horas. Los decesos siguen a la baja. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este martes el Ministerio de Salud confirmó que otras 3.247 personas se infectaron de coronavirus, presentados los casos en su mayoría en el Valle, Antioquia y en Bogotá. Los casos activos siguen bajando, en este momento son 37.410. Las personas que han contraído el COVID-19, un total de 4.874.169. Las muertes reportadas este martes, otras 108. El total de fallecidos por COVID-19, 123.688. Recuperados aumentan con otros 3.900 para un total de 4.698.770. Y las cifras de estos últimos 4 días. El pasado 14 de agosto, 4.007 contagios y 135 muertes. El 15 de agosto, 3.132 contagios y 103 muertes. Ayer, 3.161 contagios y 121 fallecidos. Hoy, 3.247 contagios y 108 fallecidos. En todo el país avanza la vacunación. En Barranquilla hoy se aplicó la dosis número 1 millón de la ciudad. Dairo Bernal recibió este martes la vacuna número 1 millón que se aplica en Barranquilla, justo al cumplirse 6 meses de la primera dosis que se puso en esta ciudad contra el COVID-19. Bernal, de 60 años, apenas recibió hoy la primera dosis porque debió esperar 3 meses tras sufrir de COVID-19 en mayo pasado. Eso es una experiencia que eso no que todo el mundo no la vive y que, para no vivir esa experiencia es mejor vacunarse. 1 millón de dosis aplicadas en Barranquilla de vacuna COVID-19. 1 millón de momentos de esperanza. Ya son 421.000 las personas con esquemas completos de vacunación en Barranquilla. La tasa de letalidad es de 2.5%.
Este martes se inició la construcción del patio taller del metro en Bosa, localidad en el sur de Bogotá. En septiembre empezarán las obras en la avenida Caracas con calle 72. La promesa es tener la primera línea del metro de Bogotá operando en 2028. La alcaldesa Claudia López dio inicio a la construcción de la obra más importante del metro. Se trata del patio taller, que estará ubicado en este predio de 38 hectáreas en la localidad de Bosa. Es el corazón del metro. Desde aquí es que arranca y desde aquí es que se opera. Este patio taller se diseñó de manera tal que desde aquí le sirva la operación a la fase 1 y en el futuro también a la fase 2. El siguiente paso será la construcción del subterráneo en la calle 72 con Caracas y el traslado del monumento a los héroes. La de la 72 con Caracas la empezaremos el 17 de septiembre, tal cual está en cronograma. Según el cronograma, en el 2027 estará listo el patio taller y el viaducto de 24 kilómetros. El metro de Bogotá va a estar operando plenamente en el año 2028, no tengan la menor duda de eso. La mandataria se comprometió a dejar la segunda línea del metro hasta Suba y Engativá contratada y financiada y una tercera línea en etapa de prefactibilidad que podría salir desde Soacha o Usme. Mientras tanto, en Barranquilla, tras varios días de cese de operaciones, hoy volvió a prestar servicio el sistema de transporte masivo Transmetro. A pesar de que los operadores del Transmetro mantienen un déficit por la pandemia de 24.000 millones de pesos y una deuda con la banca de 74.000 millones, compromisos entre las partes y la alcaldía le permitieron al sistema volver a operar. Los bancos liberarían más de 1.700 millones de pesos de intereses de la deuda y se reactiva el Fondo de Estabilización Tarifario FED, en el que el transporte público colectivo aporta 100 pesos de cada pasaje urbano para el sistema masivo. El primero, negociar con los bancos y ayudarlos y acompañarlos a ellos para que liberaran los recursos que estaban en la tarifa retenidos. Si se cumplen estos compromisos, la alcaldía desembolsaría 10.000 millones de pesos. Empezara a reactivarse el FED, automáticamente él estaría dispuesto a apoyar en la sostenibilidad del sistema. 160 millones de pesos por cada día de para, unos 1.120 millones de pesos perdió el sistema por los 7 días sin operar. En Medellín, las autoridades anunciaron que desde el 1 de octubre regresará la restricción de pico y placa. Esta medida regirá todo el día. El nuevo pico y placa en Medellín será durante 24 horas, cada 15 días, de acuerdo al último dígito de los vehículos particulares, a partir del 1 de octubre. Cada 15 días, un día dejas tu carro en la casa durante todo el día. Vehículos, último dígito de la placa. Y motos, primer dígito de la placa. El pico y placa había sido suspendido hace 1 año y medio debido a la pandemia por COVID-19. Antes era durante 3 horas diarias, 2 veces a la semana, pero ya no es viable. Las autoridades retoman la medida debido al caos vehicular que hoy atraviesa la ciudad por congestiones. Son 8 kilómetros de diámetro, 2 montañas, las montañas no hay forma de correrlas. La excesiva compra de vehículos automotores, de particulares. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Tenemos una pirámide de movilidad establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial. El parque automotor de la ciudad es de 1.700.000 vehículos. Con la medida se espera descongestionar un 10% de la movilidad. En un insólito hecho, 2 policías en Cali fueron asaltados por un grupo de delincuentes. Cuando se encontraban realizando un patrullaje rutinario en el Cerro de las Tres Cruces, en el oeste de Cali, un subcomisario y un patrullero de la policía fueron asaltados por 5 sujetos que les robaron sus armas de dotación y teléfonos celulares. Las unidades descienden del vehículo policial para realizar el respectivo procedimiento de registro de identificación, cuando son atacados por estos sujetos e intimidados con armas de fuego y despojándole de las armas de dotación oficial. Por la zona se desplegó un grupo élite de la policía que busca dar con el paradero de los asaltantes. La institución ofreció en Cali también una recompensa. La policía ofrece una recompensa hasta de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura de estas personas y la recuperación del armamento. De acuerdo a información preliminar, a los policías también les hurtaron 60 cartuchos, un radioteléfono y elementos de uso personal.
La situación de los haitianos que recorren Colombia para llegar a Estados Unidos sigue siendo delicada. A Cali llegan cientos a diarios. Diplomáticos haitianos verificaron hoy la situación que enfrentan sus compatriotas en la capital del Valle del Cauca. Verificar los protocolos en el traslado de los migrantes haitianos desde el sur hasta el oriente de Colombia y buscar salidas concertadas entre ambos países es el principal objetivo del secretario general de la Embajada de Haití en Colombia, que llegó en las últimas horas hasta la terminal de transportes de Cali. Tenemos que trabajar juntos para que estos haitianos puedan seguir su paso, ¿no? El diplomático aseguró que es importante extremar los controles de salud previo a los despachos y evitar que más haitianos mueran, como le ocurrió a una mujer en estado de embarazo cuando viajaba de Popayán a Cali. Hay un seguimiento, hay una atención que las autoridades en Cali dan a los haitianos, ¿no? Hay servicios de salud, de acompañamiento, chequeo general. El diplomático haitiano se quedará en Cali durante los próximos días para coordinar las acciones humanitarias y de apoyo a sus compatriotas. Los principales programas sociales del gobierno nacional, como por ejemplo Familias en Acción, tienen un déficit de 3 billones de pesos para el año entrante. Así lo alertó hoy en el Senado de la República la directora del Departamento de Prosperidad Social, Susana Correa. De acuerdo con la presentación sobre el presupuesto del Departamento de Prosperidad Social presentado por su directora Susana Correa, Familias en Acción y Jóvenes en Acción tienen un déficit de 838.000 millones de pesos para 2022. La compensación del IVA a las familias más necesitadas de 520.234 millones de pesos. Infraestructura social para los programas que más benefician a los más pobres del país, 1.330.816.000 millones de pesos. Un total de déficit de 3.009.434 millones de pesos. Lo que nosotros pedimos llega a 7.8 incluidos esos, pero Hacienda nos da 4.6 billones de pesos en inversión. Igual sucede en el SENA, donde hay un déficit de 303.000 millones de pesos que van a perjudicar a aprendices, tecnólogos y técnicos. Reconozco que hemos venido trabajando con pertinencia en las diferentes regiones, pero también quería poner en conocimiento de ustedes que si el presupuesto no se incrementa de una mejor manera, pues se van a ver afectados muchos de los programas misionales de nuestra entidad. La directora de Prosperidad Social y el director del SENA pidieron al Congreso de la República ayudar para superar este déficit en el presupuesto de 2022. La ministra del Transporte, Ángela María Orozco, anunció que este año se adjudicarán 4 obras del programa de infraestructura de quinta generación. Durante el debate de control político convocado por la Comisión Sexta del Senado, el gobierno anunció que ya está en marcha el programa 5G de infraestructura. Se contemplan 14 obras, de las cuales 7 son carreteras, 4 aeroportuarias, 2 fluviales y 1 férreo. Las inversiones totales suman 21,85 billones de pesos. Este año se adjudicarán 5 iniciativas, como la valla vial Valle del Cauca, la Alo Sur, el acceso Norte 2 en Bogotá y las troncales del Magdalena. Haciendo un enorme énfasis en cómo incorporar no solo el trabajo de las comunidades en los proyectos, sino hacerlos apropiarse de los beneficios que tienen estos proyectos. La funcionaria también destacó las inversiones en la red terciaria del país por 4.2 billones de pesos. Hay que resaltar que lo que estamos haciendo es histórico en términos de inversión de presupuesto nacional y en términos de cobertura de vías terciarias y en términos de la naturaleza del programa que permitió que todos los alcaldes postularan vías. Se han beneficiado 958 municipios de 22 departamentos. Gremios petroleros urgieron el inmediato desembolso de dinero de las regalías para el desarrollo de diferentes proyectos en las regiones del país. A la fecha y de acuerdo con cifras de Planeación Nacional, hay regalías acumuladas por 19.7 billones de pesos, recursos que no han sido destinados a las regiones a falta de proyectos desde los entes territoriales. La industria petrolera hizo un llamado para que acudan a las regalías en pro del desarrollo regional. Los gremios sostienen que también se requiere un acompañamiento a las comunidades. Nos están quedando en trámites, en la maduración de proyectos, y cuando se hacen los proyectos, de pronto no era el que necesitaba la comunidad. Esas regalías acumuladas no se han utilizado porque no hay forma de formular proyectos para estas regalías. Las comunidades no saben y algunos municipios remotos todavía no saben cómo formular un proyecto. Por otro lado, se anuncia la puesta en marcha de una campaña exploratoria en proyectos costa afuera. El país necesita jugársela por
reactivarse económicamente. El sector de gas natural, haciendo un censo que hicimos recientemente, tenemos para los próximos 3 años proyectos que podrían significar alrededor de $3.000 millones en inversiones. Se insiste en los debates científicos y técnicos, más no políticos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,59% a 1.301 puntos. La acción preferencial del Banco Avevilla fue la que más subió, con una valorización de 13,83% a 3.655 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más bajó, con una pérdida de 3,74% a 875 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 42.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,23% a 2.580 pesos. La Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por más de 211.000 millones de pesos en contra de la empresa Electricaribe, hoy en liquidación. La Contraloría encontró que entre julio de 2011 y octubre de 2016, Electricaribe usó los recursos para subsidiar a los usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 1 y 2 para aliviar sus pérdidas económicas. La sanción impuesta a Electricaribe es por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social FOES. La Contraloría sentenció que se favorecieron los ingresos de la empresa, que dejó de funcionar en septiembre de 2020, entre otros, por las constantes fallas en el servicio en la costa caribe. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.868 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.544 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 20,5 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66.31. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.580 pesos. El embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, pidió hoy la colaboración del gobierno y de los ciudadanos del país para atender a los miles de damnificados por el terremoto en la isla, que ya deja unos 2.000 muertos y enorme destrucción de viviendas y de edificios públicos. El embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, pidió hoy que la Unidad de Riesgo y la Cruz Roja en todas las seccionales del país recojan las ayudas que los colombianos puedan enviar a los afectados por el terremoto de 7,2 grados que destruyó el sur de la isla. Todos los productos no perecederos de aseo, alimentación, de medicina, carpas para las personas, todo es bienvenido. El diplomático reconoció que en este momento es un caos su país por el terremoto, por una tormenta tropical y por la crisis política provocada por el asesinato del presidente Moïse. La situación es un caos total tras terremoto. Tempestad. Hay una tempestad en este momento que está golpeando la nación haitiana y más hacia el sur donde estaba el epicentro del sismo. El embajador reportó también que los colombianos presos por el asesinato del presidente Moïse no resultaron afectados por el terremoto. El presidente Iván Duque posesionó hoy a la ex viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, como representante de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El jefe de Estado, al tomar el juramento de la señora Mejía Hernández, quien reemplaza al ex embajador Jaime Castro, le pidió tener en su agenda las prioridades del último año de gobierno para que las exponga ante los miembros de la OCDE. Los objetivos señalados son vacunación masiva, reactivación segura, atención a los más pobres, estabilización de las finanzas públicas, acompañamiento a los jóvenes y seguridad. Duque expresó su admiración y gratitud por la trayectoria de la doctora Adriana Mejía.
En disturbios terminó un operativo de desalojo y recuperación del espacio público en una zona de alto riesgo en Usaquén, localidad de Bogotá. Las autoridades aseguran que no permitirán nuevos asentamientos y los residentes insisten en montar cambuches. En medio de gases, enfrentamientos y heridos, terminó un operativo de recuperación del espacio público en el barrio Santa Cecilia Baja, en la localidad de Usaquén. Estaban echando gas lacrimógeno dentro de las casas. Como mi hija sufre de asma, pues prácticamente yo la saqué a ella prácticamente desmayada. En la zona fueron desalojadas 6 viviendas que estaban a punto de colapsar, pero sus ocupantes, que se resisten a abandonar el lugar, armaron cambuches e instalaron una improvisada puerta en el acceso al barrio, impidiendo el paso de las autoridades. Entonces dijimos, listo, pues como es una propiedad privada, coloquemos una reja. Y eso fue lo que hicimos el viernes nosotros, la comunidad. Están atropellando aquí. Los choques dejaron por lo menos 6 civiles heridos y una patrullera de la policía. No nos han dado nada. Yo no les estoy pidiendo limosna, yo les estoy exigiendo que me devuelvan mi casa, que me den un sitio en donde vivir. La Secretaría del Hábitat aseguró que se trata de una zona de alto riesgo con inminente remoción en masa. La idea es que se demuelan las que amenacen colapso, especialmente así. Creo que quedan pendientes por este riesgo 20. Asegura que se están entregando ayudas como subsidios de arrendamiento y alojamientos temporales. 3 meses reciben 270.000 pesos mensuales. En el 2006, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo declaró la zona de alto riesgo no mitigable por remoción en masa. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Los talibanes anunciaron que la guerra terminó en Afganistán y decretaron un perdón general. Esto al dar su primera rueda de prensa tras haber tomado el control de Kabul hace unas 48 horas. No obstante, el miedo persiste, sobre todo entre las mujeres, quienes tendrán que vivir bajo los principios del Islam. Horas de tensa calma se viven en Afganistán a menos de 48 horas de que los talibanes se tomaran Kabul, capital y centro político afgano, que cayó en una implacable ofensiva relámpago que colapsó al gobierno en cuestión de un mes y de hecho miles de soldados ingresaron a la ciudad sin ningún tipo de resistencia. Ahora, los militantes del grupo islamista controlan desde el tráfico hasta las instituciones afganas y en su primera rueda de prensa oficial tras hacerse con el poder, aseguraron que la guerra ya acabó y decretaron un perdón general. Además, reiteraron su llamado a la calma, asegurando que no quieren enemigos dentro ni fuera del país, aunque tanto periodistas como defensores de derechos humanos denuncian que los milicianos tienen listas de personas que han cooperado con el gobierno o con organismos internacionales y que les están buscando. Mientras prometieron que respetarán los derechos de las mujeres, pero dentro de la ley islámica, y aseguraron que podrán trabajar y estudiar y ser muy activas en la sociedad. Aunque el temor persiste y las mujeres casi han desaparecido de las calles, y las pocas que se aventuran se cubren con el burka o van acompañadas por un varón. De hecho, a pesar de la tranquilidad general que prevalece en Kabul, el fantasma de las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas durante 1996 y 2001, cuando los talibanes en el gobierno impusieron una visión ultraortodoxa de la ley islámica con decenas de prohibiciones que podían terminar en castigos atroces y ejecuciones públicas. Estados Unidos anunció que continuará realizando vuelos de repatriación desde Afganistán hasta el 31 de agosto y que estos se harán de manera segura y ordenada. Washington confirmó que los talibanes están dispuestos a permitir un canal humanitario para la movilización de los civiles al aeropuerto de Kabul, el cual es controlado por la nación norteamericana, que ya desplegó 3.500 efectivos en ese lugar. Tras las escenas de caos que se vivieron en el aeropuerto internacional de Kabul, la Casa Blanca confirmó que la terminal aérea volvió a estar operativa y su plan es acelerar las repatriaciones a un ritmo de un vuelo cada 60 minutos. Mientras las operaciones continuarán hasta el próximo 31 de marzo y estas se realizarán de manera segura y ordenada, gracias a la línea de comunicación establecida entre Washington y las nuevas autoridades talibanes. Y para garantizar la seguridad y el control del aeropuerto Hamid Karzai, más de 3.500 soldados estadounidenses han sido desplegados, aunque en total serán 7.000 efectivos. We have had no hostile interactions, no attack, and no threat by the Taliban. We remain vigilant. We also have not experienced any additional security incidents at HKIA.
Se calcula que los planes de evacuación, que incluyen estadounidenses y colaboradores afganos, abarcarían a un total de 30.000 personas, mientras el Pentágono reconoció que no anticiparon la velocidad de la caída de Afganistán. Now, as we've talked about here many times, it happened very fast. And one of the things that we couldn't anticipate and didn't anticipate was the degree to which Afghan forces capitulated, sometimes without a fight. Lo cierto es que crecen las críticas por la retirada de tropas ordenada por el presidente Joe Biden, que perdió cerca de 20 puntos de aprobación y ahora menos de la mitad de la población la respalda, cuando Estados Unidos conmemorará las 2 décadas de los ataques del 11 de septiembre con los talibanes nuevamente en el poder. Viene un periodo de gran incertidumbre para Afganistán, según el vaticinio de los expertos, que también advierten que por eso mismo es muy difícil prever qué pasará en ese país tras la llegada al poder del grupo extremista talibán. El común denominador de la situación que le espera a Afganistán en estos días de transición es de incertidumbre. Y es que tras el inicio del retiro hace 2 años de los 150.000 soldados estadounidenses que en algún momento estuvieron en el nuevo Emirato Islámico, las cosas no son claras. La motivación de fondo para Estados Unidos de su intervención en Afganistán era la retaliación, la venganza en contra de un grupo terrorista que había cometido el mayor acto terrorista de la historia de Estados Unidos, con 3.000 muertos. Más allá de esto, podemos decir que la elección funcionó. Los talibanes están dispuestos a cambiar sus maneras de relacionarse con los demás estados. Para las mujeres, para el respeto de los derechos humanos más generalmente, un periodo de gran incertidumbre se avecina. Lo que se observa, según el profesor Víctor de Currea, por parte del grupo talibán, es una lectura retorcida del Corán, obligada para la sociedad afgana y desde un componente militar. Ellos lo que plantean es la creación de un emirato a través de unas normas sociales muy parecidas a las que observamos por Al-Qaeda del Magreb Islámico en el norte de África y las que vimos por parte del Daesh, del Estado Islámico en el caso de Irak y de Siria. Pese a ello, para los analistas hay diferencias entre los 2 periodos bajo el poder talibán. La diferencia entre hace 20 años y ahora es que todos los vecinos de Afganistán están dispuestos a negociar, a trabajar con los talibanes, sea Irán, sea Rusia, sea China. Cada uno por razones que son muy parecidas y tienen que ver con el terrorismo motivado por cuestiones religiosas en la región. Los talibanes se presentan entonces como unos policías con control total con su propio pueblo y para los vecinos, con los cuales se han comprometido a que su territorio no será usado como un centro de exportación del terrorismo. Si los talibanes no muestran que son capaces de controlar verdaderamente el territorio, la gente, los activistas que se encuentran en él, es muy probable que veamos algún tipo de intervención nuevamente en Afganistán. Por ahora, se espera que los talibanes cumplan sus promesas y que no haya venganzas ni se convierta el país en un nuevo campo de batalla. Y continúan las reacciones en todo el mundo tras la toma en Afganistán por parte del grupo talibán. La Unión Europea aseguró que tras su victoria hay que dialogar para alcanzar acuerdos. Los ojos del mundo se han fijado sobre Afganistán y la crisis que se terminó de desatar en los últimos días. La retirada de las tropas estadounidenses, se dice, fue la desencadenante de esta toma de control de los talibanes. Lo que más conmociona es el peligro que corre la vida de quienes intentan huir del país y de las mujeres que no son respetadas por el fundamentalismo. Es por eso que Estados Unidos aceleró las evacuaciones y negociaron con el grupo terrorista para la salida segura de los civiles. La Unión Europea afirmó que lo que el bloque debe hacer ahora es dialogar. The Taliban have won the war, so we will have to talk with them in order to engage in a dialogue as soon as necessary to prevent a humanitarian and a potential migratory disaster, but also a humanitarian crisis. El grupo de los 27 decidió suspender los pagos de asistencia para el desarrollo al gobierno afgano ahora que los talibanes han tomado el poder, pues no los reconocen. Entre tanto, el secretario general de la OTAN culpó del rápido colapso de Afganistán al fracaso del liderazgo del país y de las Fuerzas Armadas respaldadas por Occidente.
Por su parte, Alemania y Rusia anunciaron que están trabajando en conjunto con Naciones Unidas para encontrar un refugio seguro para miles de afganos. Mientras Haití clama por ayuda para recuperarse del terremoto, debe afrontar otra catástrofe natural. Ahora es amenazada la isla por las inundaciones repentinas y graves deslizamientos de tierra debido al avance del ciclón tropical Grace. La tragedia está lejos de terminar en Haití, que ahora se enfrenta a la tormenta Grace, el séptimo ciclón de la temporada que amenaza una nación que fue devastada hace 3 días por un poderoso terremoto de magnitud 7,2, que ya deja más de 1.900 muertos y más de 6.000 heridos. Según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las fuertes lluvias provocadas por este fenómeno meteorológico podrían desencadenar inundaciones repentinas y graves deslizamientos de tierra en Haití y República Dominicana. Lo que enciende las alertas cuando las labores de rescate por el movimiento telúrico están lejos de terminar y cuando cientos de ciudadanos afectados duermen en carpas improvisadas y se encuentran en peligro inminente. En la ciudad de Los Cayos, más de 200 personas, todas golpeadas por el sismo, se encuentran en estos refugios precarios bajo un viento y una lluvia persistente. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estudia la posibilidad de administrar vacunas de refuerzo contra el COVID-19 que podrían administrarse a mediados de septiembre. Mientras tanto, la farmacéutica Pfizer reveló que entregó a autoridades sanitarias estadounidenses los estudios preliminares para el suministro de una tercera dosis de su vacuna contra el coronavirus. Pfizer y BioNTech anunciaron que se entregaron resultados preliminares de sus ensayos clínicos a las autoridades estadounidenses como parte de su esfuerzo para que se apruebe una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a todos los mayores de 16 años. El objetivo de esta tercera dosis sería la de aumentar la inmunización y la efectividad de las vacunas contra las variantes del coronavirus, en especial la Delta, la cual ha mostrado ser más contagiosa y resistente que la cepa original. Mientras que el gobierno de Joe Biden podría aprobar una recomendación para el uso de una dosis de refuerzo para todos los ciudadanos con el objetivo de prevenir que haya una pérdida de inmunidad y poder frenar el avance de la variante Delta. La idea es que los estadounidenses reciban una dosis de refuerzo 8 meses después de haber completado su pauta de vacunación. Por la aparición de un nuevo caso de COVID-19 en el país, Nueva Zelanda decretó un confinamiento por 3 días después de casi 6 meses de haber retornado a la normalidad. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ordenó un nuevo confinamiento tras detectarse un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el pasado 28 de febrero. Esta ciudad, la más poblada del país y la península de Coromandel, cumplirán una cuarentena de 7 días, ya que la persona infectada, un hombre de 58 años, estuvo en esos 2 lugares en los últimos días. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han podido detectar el origen del virus ni determinar si se filtró desde los centros de cuarentena para los viajeros internacionales. Los neozelandeses solo podrán salir de sus casas con tapabocas y guardando una distancia de 2 metros respecto a otra persona para hacer compras y practicar deporte. La medida entrará en vigor desde la medianoche. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó, en el que se fijan los puntos bajo los cuales se llevará a cabo una reunión el próximo 3 de septiembre. Tras sostener reuniones constructivas durante el pasado fin de semana en el que se desarrollaron los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición, que se volverán a encontrar el próximo 3 de septiembre, la cita concluyó con la firma de un memorando de entendimiento que dejó en claro los puntos que regirán los acercamientos, como el levantamiento de sanciones, garantías electorales o la renuncia a la violencia. Un documento que fue recibido con beneplácito por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que animó a las partes a comprometerse plenamente con un diálogo inclusivo y significativo con pleno respeto por los derechos humanos. Conozca una nueva tecnología, un pequeño robot llamado Jellyfish Bot que tiene la capacidad de recoger los desechos marinos y que puede ser controlado desde un celular. Este aparato es una solución eficiente y flexible para la descontaminación de áreas acuáticas de difícil acceso en centros de ocio, residencias e instalaciones hoteleras.
Además, es intuitivo y su tamaño pequeño le permite desplazarse para recoger los desechos en algunas zonas de difícil acceso y es capaz de recolectar aceite de la superficie del agua. El Jellyfish Bot funciona con un GPS que determina los puntos del área a limpiar que se maneja desde una app usando una cámara a bordo del robot que tiene una red en la que deja los desechos y la cual se puede retirar fácilmente para asearla. Muy buenas noches. El señor expresidente Uribe, como ustedes bien lo saben, se reunió el día anterior con el padre Francisco de Rún durante varias horas y el exmandatario habló fundamentalmente sobre el proceso de paz. Una cosa básica que el presidente Uribe dijo es que no reconoce la legitimidad de ninguna de las instituciones surgidas en el acuerdo de paz al que llegaron las FARC y el presidente y el gobierno nacional, encabezado por el presidente Santos. Nuestro invitado esta noche es el ex vicepresidente de la República y gran negociador de los acuerdos de paz, el doctor Humberto de la Calle. Señor ex vicepresidente, muy buenas noches. ¿Qué opina usted de las declaraciones que hizo ante el padre de Rún el expresidente Uribe? Bueno, pues encantado de saludarte, Yamid, de nuevo. Varias cosas. Esa primera que tú acabas de mencionar, pues es un poco preocupante porque la Comisión de la Verdad, como todas las instituciones del acuerdo, están consagradas en la legalidad colombiana, en la ley. A mí me parece un poco sorprendente que uno pueda utilizar las instituciones como si fuera el menú de un restaurante. A estas sí las reconozco y a estas no. Me parece que eso es un golpe al Estado de Derecho. Me parece bien que se hubiera hecho la diligencia en esas condiciones, pero el efecto sobre los colombianos es muy malo. Es simplemente entrar en rebeldía frente a una institución como la Comisión de la Verdad. Pero, doctor Humberto, el expresidente concluye en que no reconoce la legitimidad de ninguna de las instituciones surgidas en el acuerdo de paz porque el acuerdo de paz fue negado por la población en el plebiscito al cual fue sometido. Sí, eso es correcto, pero después de esa negativa, por un estrecho margen, pero en efecto ganó el no, eso hay que reconocerlo, tuvimos largos días de conversaciones, se reabrió la mesa con el propio doctor Uribe. Yo personalmente estuve horas y horas en medio de unas discusiones fructíferas. Al final no hubo acuerdo, pero siguiendo lo que señaló la Corte Constitucional, en virtud de lo cual el plebiscito era un acto político, pero que no le quitaba la competencia al Congreso, todas esas normas del acuerdo hacen parte de la Constitución y de la ley colombiana. Pero, de todas maneras, el acuerdo convertido en proyecto de reforma constitucional fue acogido por el Congreso. Es correcto, es exactamente lo que estoy diciendo, que la discusión política sobre el plebiscito, uno tiene que reconocer que ganó el no. Entre otras cosas, el no ganó con el argumento central de que el acuerdo terminaba en impunidad para la guerrilla. Por eso hay un segundo elemento que para mí me causa enorme perplejidad. El doctor Uribe ha dicho que propone una amnistía general. A mí francamente me deja perplejo porque varios años moviendo la opinión pública como principal líder contra el acuerdo, impidiendo el acuerdo, con el argumento de que lo que hacía era favorecer impunemente a la guerrilla, ahora nos dice que quiere una amnistía general, una amnistía para todos, cosa que además está prohibida, como todos lo saben, en el Estatuto de Roma. Es decir, la amnistía que él propone es absolutamente irrealizable. En primer lugar, es irrealizable, lo repito. El Estatuto de Roma permite amnistías para los delitos menos graves, como en efecto lo hicimos en La Habana. Amnistía para los que pudiéramos llamar soldados rasos de la guerrilla. Pero los grandes crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, no pueden ser amnistiados. De tal manera que la forma como el doctor Uribe propone esto, como una especie de amnistía para todo el mundo, y además eso se deduce del ejemplo que toma. Él dice que EPA Colombia la castigaron muy duro, entonces que lo que hay que hacer
es prácticamente abrir las cárceles. Eso es lo contrario de lo que sostuvo, y a mí me parece muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho, que un líder del tamaño del doctor Uribe impida un acuerdo, lo perturbe, lo dificulte durante años con el argumento de que era impunidad, que era una payasada, que ahí no había justicia, y ahora da el brinco al otro lado. ¿Qué dirán sus seguidores? Ahora está proponiendo una amnistía general en un acto que en mi opinión es tremendamente populista. Pero no podría interpretarse, doctor Humberto, que la amnistía que propone el presidente Uribe podría ser hombre. Como ya esta virtual amnistía la tienen los guerrilleros, ¿por qué no extenderla a los paramilitares? ¿No podría interpretarse así? Pues eso lo tendría que decir él, pero recordemos la esencia del acuerdo, que es el camino que tiene Colombia, es una justicia transicional, con penas menos graves, es cierto, pero de modo que no impida lograr la paz, y una justicia transicional que convoca a todos los responsables en condiciones equivalentes, de tal manera que ahí está el foro, que es la JEP, ahí van las FARC, van los militares, van los terceros. Fíjense que la JEP ha dado unos pasos enormes, ya hizo imputaciones sobre secuestro, sobre falsos positivos. En muy corto tiempo, si se mira esto desde el panorama internacional, el tiempo que ha utilizado la JEP es más que razonable. Entonces ahora viene esta postura, pero bueno, si la hipótesis es esa que estás proponiendo, Yamid, pues que el señor presidente nos explique de qué se trata. Pero por ahora es una propuesta francamente sorprendente y tremendamente inaceptable. ¿Inaceptable porque es irrealizable o cómo? Por las dos razones. Es irrealizable porque lo prohíbe el Estatuto de Roma. Podría generar la intervención de la Corte Penal Internacional, pero políticamente, insisto, es que lo que no nos pueden decir es, bueno, como ahí va la JEP, y entonces hay que meter a la cárcel a los señores de las FARC y se oponen durante varios años, desacreditan el acuerdo, mienten en los foros internacionales y ahora nos dicen que no, que lo que hay que hacer es perdonarle a todo el mundo. Hombre, como podría decirse en lenguaje popular, pues haberlo dicho. Ahora mire, doctor Humberto, el padre de Rum, dijo lo siguiente al terminar su encuentro con el expresidente Uribe. Si usted, refiriéndose a Uribe, se coloca en la reconciliación de este país, no se imagina todo lo que podría hacer. Esta afirmación intrínsecamente, doctor de la Calle, supone que Uribe está contra la reconciliación. El padre de Rum le dijo al presidente Uribe, expresidente Uribe, señor expresidente, usted cooperaría de manera sustancial y sería muy importante para que se abriese el camino de la reconciliación en Colombia. Yo estoy de acuerdo. El doctor Uribe es un líder muy sustancial de la política colombiana, eso no lo pongo en duda. Además, su primer gobierno me pareció que fue acertado, pero sería un cambio de ruta de lo que él ha sostenido. Pero el cambio no puede ser de 180 grados. Yo le pregunto a sus seguidores, los del doctor Uribe, después de llevar casi 10 años diciendo que esas penas eran bajitas y que las FARC tenían que irse para la cárcel, y ahora se habla de amnistía no solo para las FARC, interpreto eso, sino para militares, para todo el mundo. El doctor Uribe no distinguió, eso se llama amnistía general, eso está prohibido en el derecho contemporáneo. A ver, mire, doctor Humberto, si el plebiscito se fuera a realizar el próximo domingo, después de lo que la gente ha vivido en estos años, ¿usted cree que sería masivamente aprobado o sería negado, como ocurrió entonces? Estoy absolutamente convencido de que sería masivamente aprobado, porque mucho de lo que se dijo resultó ficticio. Y porque además la gente dice, bueno, ya no más, la JEP está funcionando. Ahora dicen que lentamente, un país donde no se pudo saber quién mató a Gaitán y ahora nos dicen que en 5 años, cuando ya hay imputaciones sobre los delitos más graves de varios de los antagonistas. En segundo lugar,
porque se dijo que le íbamos a entregar el país a las FARC. Las FARC sacaron 50.000 votos, están en el Congreso. Dígame, ¿cuál es la decisión crucial para Colombia que dependa de los votos de las FARC? Y por último, porque nos decían que íbamos para Venezuela. Para Venezuela, cuando aquí estamos en un proceso electoral tomando decisiones democráticas, ahora insisten en lo de Venezuela, como una especie de fantasma, pero yo estoy seguro que hoy los colombianos ya no se creen ese cuento y entienden que se está trabajando. De hecho, por ejemplo, el mismo gobierno, cuando hay dudas en las cifras y sobre todo dudas en lo que no ha desarrollado, el mismo gobierno pregona que está cumpliendo el acuerdo, el doctor Archila, y yo aplaudo eso. Y hasta el doctor Oscar Iván Zuluaga en una declaración me dicen que finalmente terminó diciendo, el acuerdo está ahí, es lo que hay que hacer, es lo que hay que seguir. Luego me parece que sería abrumadoramente aprobado. Ahora, doctor Humberto, pregunta final. ¿Usted va a ser candidato presidencial o no? Hombre, Yamid, usted un día me dijo, depende, pero no, usted un día me dijo que si 3 días antes de la consulta liberal de 1990 y pico, me dijo que sí iba a ser vicepresidente, y yo le dije que no, porque no iba, yo no quería, yo estaba tras la presidencia. Luego dije la verdad, pero vinieron circunstancias de todos conocidas, y entonces a mí, yo no vuelvo a repetir esa experiencia. Yo no soy candidato, pero no estoy diciendo que no lo vaya a hacer nunca. Porque, ¿cómo le parece que a Harold Macmillan le preguntaron, señor ministro Macmillan, ¿qué es lo más difícil de la política? Y contestó, los acontecimientos, querido amigo, los acontecimientos. Doctor Roberto Lacalle, ex vicepresidente de la República y eventual candidato presidencial, muchísimas gracias por haber aceptado esta visita a su despacho, muy amable. Bueno, mil gracias, Yamid, mucha suerte. A usted también. Y a usted, televidentes, por la sintonía, muchas gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.